Hola, yo soy María. Yo soy Mónica. Y hoy en Actividades Físico-Deportivas para la Inclusión Social vamos a hacer una orientación de forma metodológica para la intervención en actividades físicas y de deportes. Primero vamos a hacer una breve explicación de cada discapacidad. Yo voy a comenzar hablando de la discapacidad visual, que se considera la disminución total o parcial de la vista. Esta se mide a través de diversos parámetros, como la capacidad lectora de cerca y de lejos, el campo visual o la agudeza visual. Según la OMS, se clasifica en visión normal, discapacidad visual moderada, discapacidad visual grave y ceguera. A continuación voy a hablar de la discapacidad auditiva. En esta, una persona con deficiencia auditiva puede ser capaz de oír algunos sonidos o puede no oír nada en absoluto. La capacidad de oír se puede medir y para ello hay diversos tipos de pruebas. Aunque la audiometría es la más básica, la pérdida de la capacidad auditiva o sordera no afecta a la capacidad intelectual ni a la habilidad para aprender. Sin embargo, los niños o niñas que tienen dificultad para oír o que son sordos o sordas generalmente requieren alguna forma de servicios de educación especial para recibir una educación adecuada. A continuación voy a hablar de la discapacidad física. Esta se da cuando una persona tiene un estado físico que le impide de forma permanente e irreversible moverse con la plena funcionalidad de su sistema motriz. Esta discapacidad puede darse por una condición genética, como en el caso de la fibrosis quística, o debido a unas causas externas como accidentes y amputaciones. Otras pueden aparecer como síntoma de algunas condiciones que afectan al cerebro, a la médula espinal o a la propia musculatura. Se clasifican en discapacidades físicas orgánicas, afectación de los órganos y vísceras y, por último, déficits de las estructuras musculares. Por último, vamos a hablar de la discapacidad intelectual. Esta se caracteriza por las limitaciones significativas tanto en el funcionamiento intelectual como en la conducta adaptativa, tal y como se ha manifestado en habilidades adaptativas, conceptuales y prácticas. Esta discapacidad se origina antes de los 18 años según la Asociación Americana de Discapacidades Intelectuales del Desarrollo, que recoge en su 11ª edición, en el 2010. Esta se clasifica en discapacidad intelectual leve, moderada, grave y profunda. Y además también tenemos la discapacidad intelectual de gravedad no especificada. Dichas orientaciones metodológicas las vamos a ver para diferentes discapacidades. Primero vamos a empezar con la discapacidad visual. Lo primero serán las diferencias individuales, actitudes personales o nivel de autonomía, ya que esto hace que cada persona tenga niveles diferentes de funcionamiento. Luego, preguntar antes de ofrecer ayuda, ya que de esta manera evitamos la imposición de la misma y la sobreprotección. Al principio puede ser aconsejable acompañar y mostrar el espacio en el que se va a desenvolver la actividad. Al acompañar a una persona con discapacidad visual, se debe ofrecer el brazo y caminar siempre un paso por delante de él. Hay que identificarse y asegurarse de que él sabe que el interlocutor se dirige a él y no ausentarse sin avisar. Hay que ser precisos y específicos en el mensaje, no sustituir el mensaje oral por gestos. Y también deberemos de mantener el entorno ordenado, evitando puertas entreabiertas y objetos fuera de su sitio, entre otras cosas. Pequeñas modificaciones ambientales pueden favorecer la autonomía, una buena iluminación, contraste y otras cosas. Luego, no todas las personas con discapacidad visual acceden de la misma forma a la información. Según su resto visual, sus habilidades precisarán braille, textos impresos en tinta, herramientas informáticas u otras cosas, cada uno adaptado a sus necesidades. Las observaciones que tendremos en cuenta para el diseño de estas actividades serán no utilizar estímulos visuales, sino sonoros o de otra índole. También tendremos que tener cuidado con las barreras arquitectónicas o la velocidad que requiera el juego, velando siempre por su seguridad. A la hora de explicar el juego, tendremos que determinar espacios grandes y que el monitor o el profesor tenga el control del grupo. O también podremos delimitar dicho espacio por contacto, poniendo conos o bancos para que choquen y sepan que tienen que volver. Y por último, durante el juego tendremos que buscar siempre el silencio para que puedan escuchar perfectamente al profesor o al entrenador. A continuación, vamos a decir las orientaciones metodológicas que tiene la discapacidad auditiva.
Lo primero, es muy importante que desde un punto de vista docente trabajemos con el niño para enseñarle a utilizar su capacidad de oído residual al máximo alcance posible, aunque el medio de comunicación preferido sea el manual. Nunca le hables si éste no te está mirando. Sitúate en un lugar que te pueda ver con claridad. Háblales de cerca, de frente, a su altura y con el rostro suficientemente iluminado. Habla con voz y con naturalidad, ni muy deprisa ni muy despacio. Vocaliza bien, sin exagerar ni gritar. Puedes ayudarte con gestos naturales y del uso de escritura si es necesario. Si no te entiende, repite el mensaje o construye de otra forma más sencilla, pero correcta y con palabras de significado similar. No hables de modo rudimentario o en argot. No te comuniques con palabras sueltas. Cuando te hable, no trates de aparentar que le has entendido si no es así. Si es necesario, pídele que te repita. Ten en cuenta que el ritmo y pronunciación no son los acostumbrados a los que estamos. Si además son personas sordas usuarias de la lengua de los signos española, utilízala directamente. A la hora de diseñar una actividad, un juego o un ejercicio para este tipo de discapacidad, tendremos que tener en cuenta no utilizar ningún tipo de estímulo sonoro, pero intentar variar los estímulos de la actividad no siendo siempre visuales, como por ejemplo tactos a través de vibraciones. A la hora de explicar un ejercicio o un juego, deberemos asegurarnos que la persona a la que te estás dirigiendo te está mirando. Las explicaciones serán a través de gestos no necesariamente exagerados. Durante el ejercicio intentaremos buscar una posición donde todos nos puedan ver o utilizar algún tipo de seña que otros nos vean y se puedan comunicar para poder detener durante el juego. A continuación vamos a ver la discapacidad física. Para este tendremos 3 tipos de adaptaciones. La primera será el material, que tendrá que ser alternativo y adaptado. Blando para personas con problemas de presión y protecciones para favorecer la seguridad de todos los participantes. La segunda será el espacio. Este deberá ser liso para evitar la fatiga y favorecer a las personas en silla de ruedas, y delimitado para que no existan ventajas. Los refugios para poder descansar y dar ventaja. Y por último, la actividad, que tendrá que modificar el reglamento incluso durante la actividad para garantizar la participación equitativa y modificar sistemas de puntuación para que todo esto sea justo e equitativo. Las observaciones para el diseño de estas actividades serán proponer actividades con objetivos que supongan un reto para los participantes, pero siempre alcanzables y adaptables a cualquier otra discapacidad física. A la hora de explicar un ejercicio o un juego, tendremos que elegir espacios adaptados a sus necesidades. Si van en silla de ruedas, nada de terrenos rugosos. Ejercicios con amplios movimientos y espacio. Y por último, durante el ejercicio o el juego tendremos que prestar mucha atención a qué elementos pueden suponer barreras que generen limitaciones para algunas personas o supongan un riesgo para su seguridad, como por ejemplo si les produce una caída. Por último, vamos a ver la discapacidad intelectual y las características de esta población. La primera será tratar de acuerdo a su edad, pero adaptado a su capacidad. Seremos naturales y llanos en nuestra forma de hablar a una persona con estas dificultades de comprensión por su limitación intelectual. Utilizaremos un vocabulario sencillo asegurándonos de que nos ha comprendido. Pueden responder lentamente, por lo que hay que darles tiempo para hacerlo. Ser pacientes, flexibles y siempre mostrar el apoyo. Nos dirigimos a ellos con instrucciones claras y concisas, acompañadas, si podemos, de modelos de acción, como por ejemplo demostraciones, guiar con la mano, entre otras cosas que podemos hacer. Procuraremos estar atentos a sus respuestas para que puedas adaptar la comunicación si fuera necesario. Para diseñar actividades, juegos o ejercicios para personas con este tipo de discapacidad hay que tener en cuenta que hay que atraer su atención gracias a la introducción de elementos interesantes para las personas a las que nos dirigimos. Tendremos que tener en cuenta a la hora de explicar el juego, conocer su capacidad de comunicación, utilizar frases cortas y ser muy concreto a la hora de aportar información. Utilizaremos flashcards o pictogramas como refuerzos para la comunicación. Durante el ejercicio tendremos que tener en cuenta y tener claras las capacidades psicomotrices del grupo para saber quiénes necesitarán apoyos en caso de distracción o trastorno conductual. Por último, vamos a hablar de las diferentes adaptaciones que tendremos que tener en cuenta en cualquier tipo de discapacidad. Tendremos 4. La primera será
Adaptaciones metodológicas. Tendrá que ser de comunicación, comprensión, participación o cooperación. El material, que tendrá que ser motivador, manipulable e informador. El espacio deberá de ser seguro y sin barreras. Y por último, la actividad será por niveles, en grupos o individuales y no deberá de existir un fracaso. Bueno, y hasta aquí nuestro vídeo de hoy de actividades físico-deportivas para inclusión social. Espero que esto os ayude para poder realizar actividades o juegos con personas con diferentes discapacidades. Y ya está. Adiós. Adiós.